¿Alguna vez has sido confundido con alguien que no eres? En este vídeo, descubrirás la sorprendente historia de Marcia Wilson, una mujer que fue confundida con una sospechosa, pero en realidad, ella es la nueva jefa de policía. Quédate hasta el final para conocer cómo este inesperado encuentro cambió todo y por qué es tan importante. El sol comenzaba a ponerse sobre la ciudad mientras Marcia Wilson ajustaba su espejo retrovisor, captando el último destello de luz del día. Estaba conduciendo a casa después de un día largo pero gratificante en el trabajo. Había pasado exactamente un mes desde su nombramiento como la nueva jefa de policía de un precinto que conocía muy bien. Una mujer negra en la posición más alta de poder en una ciudad que siempre había luchado con tensiones raciales. Fue un triunfo no solo para ella, sino para muchos que habían apoyado su éxito en silencio, pero Marcia no era de las que descansan en sus laureles, sabía que el trabajo duro apenas comenzaba. Mientras conducía por las calles familiares de la ciudad, su mente vagaba de regreso al viaje que la había llevado hasta aquí. Criada en un vecindario de clase trabajadora, Marcia siempre había admirado a su padre, un guerrero de los derechos civiles que luchaba incansablemente por la justicia. Fue su dedicación inquebrantable a la equidad lo que la inspiró a seguir una carrera en la aplicación de la ley. Sin embargo, desde joven sabía que ser mujer y, además, mujer negra, haría que la escalada hacia la cima fuera aún más empinada. Mucho más empinada aún, Marcia prosperaba ante los desafíos. A través de la determinación, el coraje y una inquebrantable creencia en la justicia, había ascendido en las filas, rompiendo todos los techos de cristal a su paso. Había sido oficial novata, luego detective, antes de finalmente convertirse en la nueva jefa de policía. Pero esto no se trataba solo de ambición personal, quería reformar el sistema desde dentro, especialmente en un precinto conocido por sus puntos de vista conservadores y las frágiles relaciones entre la policía y las comunidades minoritarias. Los pensamientos de Marcia fueron interrumpidos por el repentino destello de luces azules y rojas en su espejo retrovisor. Una patrulla policial con sirenas a todo volumen aceleró detrás de ella. Instintivamente, revisó su velocidad, que estaba bien dentro del límite. Confundida, se detuvo al costado de la carretera, preguntándose por qué la habían parado. Cuando la patrulla se detuvo detrás de ella, dos oficiales blancos, ambos hombres, salieron del vehículo. Sus pasos eran lentos y deliberados, casi exagerados en su autoridad. Marcia los observó acercarse en su espejo lateral, su corazón constante pero su mente acelerada, sabía que esto no iba a ser una parada típica, de hecho. Algo en la manera en que caminaban hacia su auto ya le decía que esto era más que una simple violación de tráfico. El oficial Stevens, el más alto de los dos, golpeó la ventana. Su compañero, el oficial Harris, se mantenía ligeramente detrás de él, con los brazos cruzados, escaneando los alrededores como si se preparara para algo más que una parada de rutina. Marcia bajó la ventana, su expresión calmada, pero había una determinación en sus ojos que solo aquellos que la conocían bien podían reconocer. Licencia y registro, señora, dijo el oficial Stevens con un tono que era a la vez firme y despectivo. Marcia entregó sus documentos sin decir una palabra, su silencio hablaba por ella. Sabía lo que vendría después, la conversación estaba a punto de tomar un giro, no por lo que había hecho, sino por quién era ella, o mejor dicho, por quién suponían que ella era. ¿Qué está haciendo en esta parte de la ciudad?, preguntó Stevens, echando un vistazo breve a su licencia antes de volver a mirarla. Su tono era condescendiente, como si su mera presencia en el automóvil en este vecindario fuera algo que debía cuestionarse. Vivo por aquí, respondió Marcia, manteniendo su voz. Incluso cuando sentía el peso de cada palabra, podía percibir el racismo velado en su pregunta. No era una curiosidad sobre su ubicación real, era una exploración sobre su derecho a existir en este espacio. El oficial Harris, el más callado, ahora intervino. Señora, hemos recibido informes de actividad sospechosa en esta área. Necesitamos saber qué está haciendo aquí en este momento. Marcia podía sentir la tensión acumulándose, había escuchado estas frases antes, una táctica ancestral usada para intimidar y afirmar el control sobre personas que se parecían a ella, pero también sabía que este era un momento decisivo, uno que podría revelar más que solo los prejuicios de estos dos oficiales, era una prueba de todo lo que ella representaba.
Podría haber terminado fácilmente todo el intercambio revelando su identidad como su nueva jefa, pero decidió esperar. Mars se había pasado su vida eligiendo cuidadosamente sus batallas y esta era una que estaba dispuesta a dejarse desarrollar un poco más. Estos oficiales, tan seguros de su autoridad, aún no sabían con quién estaban tratando, no tenían idea de que la mujer sentada frente a ellos poseía más poder de lo que cualquiera de ellos podría imaginar. Estoy de camino a casa, respondió Marche con calma, ofreciendo no más detalles de los necesarios. No tenía nada que demostrar, pero podía ver que los oficiales se estaban poniendo cada vez más agitados por su falta de deferencia. Stevens se inclinó más cerca, su rostro ahora a solo unos centímetros del de ella. Voy a necesitar que salga del vehículo, señora, por un momento. Marche consideró sus opciones, podría cumplir, salir del auto y dejar que esta farsa continuara un poco más, o podría afirmarse y ponerle fin de inmediato. El ironía de la situación no pasó desapercibida para ella. Los dos oficiales, acostumbrados al confort de su autoridad, no tenían idea de que estaban deteniendo a su propia jefa. En lugar de salir, Marche miró directamente al oficial Stevens, manteniendo su mirada por un momento más de lo que él esperaba. Oficial, dijo, su voz firme pero con un matiz que señalaba un cambio en el ambiente. ¿Sabe quién soy? La pregunta quedó suspendida en el aire como un reloj que marca el tiempo. Ambos oficiales intercambiaron miradas, la incertidumbre brillando en sus ojos. No respondieron de inmediato y en eso un breve momento de vacilación. Marche sabía que tenía la ventaja, el equilibrio de poder había cambiado. Stevens se enderezó, su confianza flaqueando por primera vez. ¿Debería saberlo? Marche sonrió, pero no era el tipo de sonrisa que transmite comodidad, era la sonrisa de alguien que sabía exactamente hacia dónde se dirigía esta conversación. Digamos que comenzó lentamente. Vas a querer reconsiderar cómo procedes a partir de aquí, oficial Harris, sintiendo la incomodidad, dio un paso adelante. Señora, solo estamos siguiendo el procedimiento aquí. Aquí está. Eso sí, dijo Marche, su sonrisa desvaneciéndose mientras se enderezaba en su asiento. Porque hasta donde yo sé, su nueva jefa de policía se supone que debe ser informada sobre incidentes como este y no recuerdo haberles dado permiso para detenerme. El silencio que siguió fue ensordecedor. La revelación de autoridad. El silencio que llenó el espacio entre ellos era palpable. El oficial Stevens, que antes estaba tan seguro de sí mismo, permaneció congelado, su expresión oscilando entre la confusión y la incredulidad. El oficial Harris, menos confrontacional pero igualmente cómplice, se movió incómodamente sobre sus pies. Ninguno de los dos había anticipado este momento donde el ejercicio rutinario de poder se desmoronaría tan rápidamente. Marche Wilson, sentada calmadamente en su auto, observó la escena desarrollarse frente a ella. Podía ver las ruedas girando en sus cabezas intentando procesar sus palabras. El shock era evidente, pero fue el cambio sutil en su lenguaje corporal lo que le dio una clara indicación de que estaban tratando de descubrir cómo podían recuperar el control. El oficial Stevens, aún aferrándose a la ventaja, aclaró su garganta. «Jefa de policía, ¿estás diciendo que eres nuestra nueva jefa?» Marche no respondió de inmediato, en su lugar, volvió a dirigir su mirada hacia la carretera por delante. El sol poniente proyectaba largas sombras sobre el pavimento. Respiró profundamente, saboreando el peso del momento. En otro tiempo, en otra vida, podría haber sentido miedo o ira, pero ahora solo había determinación. Eso es exactamente lo que estoy diciendo, respondió finalmente, su voz sin revelar ninguna de las emociones que hervían bajo la superficie. Y estoy empezando a pensar que esta parada de tráfico no se trataba de ninguna actividad sospechosa, ¿verdad? Stevens abrió la boca para responder, pero no salieron palabras. La pregunta de Marche había atravesado su autoridad como un cuchillo a través de la mantequilla, dejándolo sin palabras. Podía ver la incertidumbre en sus ojos, comenzaba a darse cuenta de que sus suposiciones y prejuicios lo habían llevado por un camino peligroso, un camino donde había detenido a la persona equivocada. Pero Marche no había terminado. Verás,
he estado en este trabajo el tiempo suficiente para saber exactamente cómo funcionan las cosas, continuó. Sé cómo operan oficiales como ustedes, cómo se esconden detrás de su placa y su autoridad. Detienen a las personas no por lo que han hecho, sino por quienes son, porque piensan que no pertenecen aquí. Bueno, déjenme ser clara, pertenezco aquí, a partir de hoy, soy yo quien decide quién pertenece y quién no en este precinto. El poder en sus palabras quedó suspendido en el aire, denso e inquebrantable. Ambos oficiales parecieron encogerse bajo su peso, su arrogancia inicial desvaneciéndose. Marche podía ver el conflicto en sus rostros, años de prejuicios arraigados luchando con la fría realidad de la situación. El oficial Harris, que había sido más callado hasta este punto, dio un paso tentativo hacia adelante. Jefa Wilson, no sabíamos, no teníamos idea de que eras tú. Marche volvió a mirarlo, sus ojos entrecerrándose. Ese es el problema, ¿no? No sabían que era yo. No tuvieron ningún problema en detener a una mujer negra conduciendo por este vecindario, pero ahora que se dan cuenta de que soy la jefa, de repente es diferente. Harris bajó la mirada, incapaz de sostener su mirada. Stevens, por otro lado, aún parecía decidido a recuperar algún sentido de autoridad. Se enderezó, su voz temblorosa pero desafiante. Solo estábamos haciendo nuestro trabajo, jefa. No quisimos causar ningún daño. Los ojos de Marche se endurecieron. ¿Tu trabajo es eso? ¿Acosar a ciudadanos, intimidarlos por el color de su piel o por cómo se ven? Déjame decirte algo, oficial Stevens, esto no es como hacemos las cosas en mi precinto. Stevens apretó la mandíbula, los músculos de su rostro temblando. Había sido tomado por sorpresa, su poder despojado en un instante. Pero, en el fondo, Marche sabía que esto no se trataba solo de estos dos oficiales, eran productos de un sistema roto, un sistema que había permitido durante demasiado tiempo que personas como ellos operaran con impunidad. Respirando profundamente, Marche salió de su auto, su presencia comandando atención. Se puso delante de los dos oficiales. La luz del sol que se desvanecía proyectaba un halo alrededor de su figura. Su autoridad no residía solo en su placa o su título, sino en la manera en que se comportaba, la forma en que se negaba a ser menospreciada. Este precinto tiene una larga historia, comenzó Marche, su voz calmada pero resuelta. Una historia de discriminación, de perfilamiento, de tratar a las personas de color como sospechosos antes de verlas como seres humanos. Conozco esa historia demasiado bien porque la he vivido. Crecí en esta ciudad, sé lo que se siente ser detenida sin razón alguna más que el hecho de que soy negra. Stevens y Harris intercambiaron miradas, el peso de sus palabras asentándose pesadamente sobre ellos. Marche podía ver que estaban empezando a entender la gravedad de la situación, pero ella no estaba allí para disculpas, estaba allí para cambiar las cosas. Cuando acepté esta posición, continuó Marche, lo hice con pleno conocimiento de que habría resistencia. Sé que algunos de ustedes no me quieren aquí, sé que la idea de una mujer negra como su jefa de policía hace que algunos de ustedes se sientan incómodos, pero déjenme dejar algo claro, mi presencia aquí no está sujeta a debate. Fui nombrada para este rol porque lo he ganado y no voy a tolerar el tipo de comportamiento que acabo de presenciar hoy. El oficial Harris levantó la vista, su voz baja, casi arrepentida. Entendemos, jefa, pero Marche no había terminado. No, no lo creo, interrumpió, su voz aguda. Si lo entendieran, esto no habría pasado. Si lo entendieran, no me habrían detenido sin razón alguna más que el hecho de que no encajo en su idea de quién debería conducir por este vecindario. Y si realmente lo entendieran, no me habrían tratado con tanto irrespeto y condescendencia. El silencio que siguió fue pesado y opresivo. Marche podía ver la vergüenza en sus rostros, pero un "lo siento" no fue suficiente. Lo que ella necesitaba era responsabilidad, no solo para estos dos oficiales, sino para todo el departamento. Dando un paso más cerca, Marche fijó su mirada en ambos hombres. Esto no se trata solo de mí, se trata de cada persona que alguna vez ha sido detenida, acosada o maltratada por este departamento debido al color de su piel.
Se trata del racismo sistémico que se ha permitido arraigar aquí durante demasiado tiempo y eso cambia ahora. El oficial Stevens finalmente rompió su silencio, su voz baja y derrotada. Lo sentimos, jefa. Marge sostuvo su mirada por un largo momento, su expresión inescrutable. Lo siento, no es suficiente, oficial Stevens. Lo que necesito es que ustedes mejoren, que todos ustedes mejoren. Se volvió hacia Harris, su tono suavizándose un poco. Les voy a dar a ambos una oportunidad para demostrar que pueden ser parte de la solución, pero entiendan esto, no habrá segundas oportunidades. Este departamento va a cambiar, les guste o no, y si no están a bordo, está la puerta. Ambos oficiales asintieron, su postura ahora diferente. La dinámica de poder había cambiado por completo y Marge sabía que este momento dejaría una marca indeleble en ellos. Pero, lo más importante, era una señal para todo el departamento de que las viejas formas de hacer las cosas habían terminado. Mientras Marge se giraba para volver a su auto, sintió una sensación de satisfacción, pero no de triunfo. El camino por delante era largo y había muchas más batallas por luchar, pero hoy había enviado un mensaje. Un mensaje que resonó a través del precinto, por las calles de la ciudad y más allá. El sistema cambiaría, tenía que hacerlo, y ella apenas estaba comenzando. Un nuevo amanecer de liderazgo. Marge se sentó en su oficina la mañana siguiente, mirando por la gran ventana que daba a la ciudad. El horizonte brillaba con la luz temprana, pero sus pensamientos estaban lejos de estar en paz. El incidente de ayer pesaba mucho en su mente, aunque sabía que era solo el comienzo. Los dos oficiales, Stevens y Harris, necesitarían ser tratados, no de una manera punitiva, sino como parte de una iniciativa mucho más grande para transformar el precinto desde adentro hacia afuera. Esta no era la primera vez que Marge se enfrentaba a resistencia, de hecho, había sido el patrón de toda su carrera. Desde el momento en que se unió a la academia, la habían subestimado, dudado de ella, ocasionalmente, incluso saboteado de manera abierta. Pero siempre había superado todo eso, no por pura defiance, sino porque creía en el potencial del sistema para cambiar. Hoy, sin embargo, esa creencia sería puesta a prueba. El precinto estaba lleno de murmuros sobre lo que había sucedido durante la parada de tráfico. La noticia se había propagado rápidamente, dos oficiales veteranos deteniendo a su nueva jefa y lo que claramente era una parada motivada racialmente. Algunos estaban en shock, otros se divertían silenciosamente, como si no fuera más que una pequeña vergüenza para los oficiales involucrados. Pero Marge sabía que la corriente subterránea de incomodidad no se trataba solo de ese incidente en particular, se trataba de ella, una mujer negra al mando de un precinto con una larga historia de racismo institucional. Ella era una anomalía, una disrupción al statu quo. Mientras esperaba que su equipo de liderazgo senior llegara para la reunión matutina, Marge reflexionaba sobre lo que tenía que suceder a continuación. No era suficiente simplemente responsabilizar a Stevens y Harris, todo el departamento necesitaba ser sacudido hasta sus cimientos y la cultura que había permitido que incidentes como el de ayer sucedieran tenía que ser desmantelada. La puerta de su oficina se abrió y la teniente Teresa Morales, su segunda al mando, entró. Teresa era una de las pocas personas en el departamento en las que Marge se confiaba plenamente, una mujer latina con décadas de experiencia en la aplicación de la ley. Teresa también había enfrentado su justa cuota de discriminación en el trabajo, entendía quizás mejor que nadie los desafíos que conlleva ser una mujer de color en un campo dominado por hombres. «¿Están listos para usted, jefa?», dijo Teresa, su voz calmada pero firme. Tenía una fuerza tranquila que siempre ponía a Marge a gusto. «Gracias, Teresa. Hagámoslo juntas». Caminaron por el pasillo hacia la sala de conferencias donde el equipo de liderazgo estaba reunido. Marge podía sentir la tensión en el aire a medida que se acercaban. Esta era la primera reunión completa del personal desde su nombramiento y todos sabían que hoy marcaría el tono de su liderazgo. Cuando Marge y Teresa entraron en la sala, las conversaciones se detuvieron, todas las miradas se volvieron hacia la jefa, algunas llenas de curiosidad, otras de escepticismo. Marge se tomó un momento para observar la sala, notando las caras de los hombres y mujeres que jugarían roles clave en lo que vendría después.
Algunos eran oficiales de la vieja guardia que habían estado en el departamento durante décadas, aferrándose al pasado, otros eran más nuevos, más abiertos al cambio pero inseguros sobre cómo navegar la transición. Buenos días, comenzó Marche, su voz firme mientras se situaba al frente de la larga mesa de conferencias. No voy a perder tiempo. Todos sabemos por qué estamos aquí hoy. El incidente de ayer fue una llamada de atención, no solo para los dos oficiales involucrados, sino para todo este departamento. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. La sala estaba en silencio, el peso de su autoridad llenando el espacio. Tenemos un problema. Un problema que va más allá de lo que ocurrió en esa parada de tráfico. Este departamento, al igual que muchos otros en todo el país, tiene una historia larga y complicada con las comunidades a las que se supone debe servir, y esa historia no es una que podamos ignorar. Marche miró alrededor de la sala, encontrándose con los ojos de cada oficial presente. Podía ver la incomodidad en algunos de ellos, pero también un destello de esperanza en otros. Este era el momento que definiría su liderazgo, un momento en el que podría reforzar el statu quo o derribarlo. Quiero ser clara, dijo, su voz volviéndose más firme. No estamos aquí para señalar con el dedo o culpar. Estamos aquí para echarnos un vistazo crítico a nosotros mismos y a la forma en que hemos estado operando. Las viejas formas de hacer las cosas, el perfilamiento, el acoso, los prejuicios no controlados, ya no tienen lugar en este departamento. Efectivamente, de inmediato estamos implementando un nuevo estándar de responsabilidad. Murmuros se propagaron por la sala, pero nadie la interrumpió. Marche sabía que había quienes resistirían, quienes se aferraban a sus formas de pensar obsoletas, pero también sabía que el cambio tenía que comenzar desde arriba. Los oficiales tenían que ver que ella no estaba aquí solo para mantener el orden, estaba aquí para revolucionar la forma en que operaban. Yo sé que algunos de ustedes pueden sentirse incómodos con esto, continuó Marche, abordando la tensión no expresada. El cambio nunca es fácil, pero estamos en un momento de rendición de cuentas, no solo como departamento sino como sociedad. Nuestra comunidad nos está observando, están esperando que lideremos, que protejamos y sirvamos con integridad, y eso significa que tenemos que ganarnos su confianza. La teniente Morales, que había estado de pie tranquilamente al lado de Marche, ahora dio un paso adelante para dirigirse al equipo. Estamos implementando capacitación obligatoria en diversidad e inclusión a partir de la próxima semana. Todos los oficiales, de arriba hacia abajo, deberán asistir, sin excepciones. También estaremos implementando un programa de alcance comunitario para reconstruir las relaciones con los vecindarios a los que servimos. Jefa Wilson y yo esperamos la total cooperación de cada uno de ustedes. Marche podía sentir la resistencia en la sala, particularmente de los oficiales más antiguos que habían estado operando bajo un sistema de autoridad que nunca había sido cuestionado hasta ahora. Ahora, uno de los oficiales senior, un veterano curtido llamado Jeff intervino, su voz cargada de escepticismo. Jefa, con todo el respeto, hemos estado haciendo las cosas de cierta manera aquí durante mucho tiempo. No digo que no haya margen para mejorar, pero cambiar todo de la noche a la mañana, eso simplemente no es realista. Marche lo miró fijamente a los ojos, su expresión inquebrantable. Sargento Jeff, entiendo que el cambio es difícil, pero la manera en que hemos estado haciendo las cosas no está funcionando. Está alienando a las mismas personas a las que se supone que debemos proteger. Ustedes vieron lo que ocurrió ayer. ¿Honestamente creen que esa es la forma de avanzar? Jeffrey se movió en su asiento, claramente incómodo pero reacio a ceder. Solo creo que necesitamos tener cuidado de no irnos demasiado al otro lado. Todavía tenemos un trabajo que hacer, mantener segura la ciudad. La mandíbula de Marche se tensó, pero permaneció calmada. Mantener segura la ciudad no se trata solo de atrapar criminales, sargento. Se trata de construir confianza con la comunidad, se trata de asegurarse de que las personas se sientan seguras en sus propios vecindarios, no asustadas de las personas que se supone deben protegerlas. Eso es de lo que se trata esto. La sala volvió a quedar en silencio. Jeffrey parecía entender que su argumento no tendría éxito, Marche había dejado clara su posición.
No habría vuelta atrás a la manera en que eran las cosas antes. Pero incluso mientras la sala se asentaba, Marche podía percibir las corrientes subterráneas de resistencia. Había oficiales aquí que no estaban listos para el cambio, oficiales que creían que la manera en que siempre habían hecho las cosas era la única forma, y esos oficiales tendrían que adaptarse o seguir adelante. Marche respiró profundamente, reuniendo sus pensamientos antes de hablar nuevamente. Esto es solo el comienzo. Sé que no todos en esta sala están a bordo todavía, y está bien, pero no se equivoquen. Estoy aquí para liderar este departamento hacia una nueva era, una era de responsabilidad, transparencia y verdadero servicio a la comunidad. Si están conmigo, entonces pongámonos a trabajar, y si no, bien, hay muchos otros lugares que podrían adaptarse a su manera de pensar. La contundencia de sus palabras quedó suspendida en el aire, un mensaje claro para aquellos que aún dudaban de su autoridad. Marche no estaba aquí para agradar a nadie, estaba aquí para liderar y lo haría con o sin su apoyo total. Al concluir la reunión, los oficiales salieron uno por uno, algunos con expresiones de incertidumbre, otros con un respeto recién encontrado por su jefa. Marche sabía que el camino por delante sería difícil, pero había dado el primer paso. Había establecido las reglas no solo para Stevens y Harris, sino para todo el departamento, y ahora era el momento de cumplir su promesa. Jeff señaló hacia una mujer cerca del frente de la multitud. Esa es Alicia Thompson. Ella es una de las líderes del grupo de alcance comunitario. Han sido vocales sobre las prácticas policiales aquí durante años. Marche asintió. Había conocido a Alicia una vez antes, brevemente, durante una reunión comunitaria celebrada poco después de su nombramiento. Alicia era inteligente, decidida, y lo más importante, confiada por el vecindario. Marche la respetaba, incluso si no siempre estaban de acuerdo. Voy a hablar con ella, dijo Marche, dirigiéndose hacia la multitud. Los ojos de Jeff se agrandaron sorprendidos. Jefa, ¿estás segura de que es una buena idea? Las cosas están tensas, podría ser mejor dejar que esto se calme antes de... No, interrumpió Marche, su voz firme. No nos estamos escondiendo detrás de nuestras placas. Eso es exactamente lo que llevó a esto en primer lugar. Voy a hablar con ellas, necesitamos abordar esto de frente sin esperar una respuesta. Marche se movió hacia el frente de la multitud. El ruido aumentó a medida que se acercaba, pero ella mantuvo la cabeza en alto, su presencia alumbrando la atención. Lentamente, la multitud comenzó a calmarse, curiosa por ver qué haría. Alicia Thompson dio un paso adelante, su rostro una mezcla de determinación y frustración. Era una mujer alta, con rizos naturales y un fuego en sus ojos. Marche podía notar que Alicia no estaba allí solo para hacer acto de presencia, realmente le importaba su comunidad y estaba dispuesta a luchar por ella. Jefa Wilson, dijo Alicia, su voz aguda pero respetuosa. Espero que estés aquí para escuchar, porque ya estamos hartos de las excusas. Sus oficiales han estado acosando a nuestros jóvenes. Han acosado a nuestros jóvenes hombres durante semanas y ya no lo vamos a tolerar. Marche la miró fijamente, asintiendo lentamente. Estoy aquí para escuchar y estoy aquí para asegurarme de que esto no continúe. Estoy al tanto de las quejas y estamos realizando una revisión interna mientras hablamos, pero necesito que entiendan algo, el cambio no va a suceder de la noche a la mañana. Estamos trabajando en reformar la manera en que este departamento opera, pero lleva tiempo. Alicia cruzó los brazos, su expresión escéptica. Ya hemos escuchado eso antes, jefa. Lo hemos escuchado durante años. Ustedes hablan de reforma, pero nuestros jóvenes siguen siendo detenidos, revistados y arrestados sin razón. ¿Cómo explican eso? Marche respiró profundamente, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Lo que está sucediendo ahora mismo es inaceptable. No estoy aquí para hacer excusas por los oficiales que han abusado de su autoridad. Lo que puedo prometerles es que este departamento va a cambiar y necesito su ayuda para hacerlo. Los ojos de Alicia se entrecerraron. ¿Qué tipo de ayuda estás hablando? Marche hizo un gesto hacia la multitud. Necesito la voz de la comunidad en este proceso.
Necesitamos trabajar juntos para reconstruir la confianza. Eso significa responsabilizar a mis oficiales, pero también significa tener líneas abiertas de comunicación entre la policía y las personas a las que servimos. Si vamos a avanzar, tenemos que hacerlo juntos. Por un momento, Alicia no respondió. La tensión entre ellas era densa, como si el peso de toda la historia de la ciudad descansara sobre esta única conversación. Pero luego, lentamente, Alicia asintió. Quiero creer en ti, jefa, dijo Alicia. Realmente quiero creer, pero tienes que entender que la gente aquí está cansada. Están cansados de ser tratados como criminales en sus propios vecindarios. Necesitan que demuestres que hablas en serio sobre esto. Marge asintió a su vez. Y lo haré, pero necesito su ayuda para llegar allí. Reunámonos mañana, tú, yo y cualquier otra persona que quieras traer a la mesa. Tengamos una conversación real sobre cómo podemos arreglar esto. Alicia dudó por un momento, luego extendió su mano. Mañana al mediodía, pero mejor que vengas con algo más que promesas, jefa. Marge estrechó su mano, sintiendo el peso del acuerdo. Lo haré. Alicia se retiró de la multitud. Marge se volvió y caminó hacia la estación, con la mirada de sus oficiales observándola en cada movimiento. Sabía que esto era solo el comienzo, el verdadero trabajo aún estaba por venir. Pero en ese momento, estando entre la comunidad que amaba y los oficiales a quienes lideraba, Marge sabía que el cambio estaba llegando, ya fuera que el departamento estuviera listo para ello o no. La resistencia en las filas. Marge se paró frente al gran tablero de anuncios en su oficina, sus ojos recorriendo los diversos documentos clavados en él, informes de mala conducta, quejas de civiles y memorandos internos, todo entrelazado en un tapiz de disfunción sistémica. Había heredado un departamento con profundas raíces en prácticas desfasadas, a pesar de los pasos que ya había tomado, la magnitud de la tarea ante ella era abrumadora. Esto no se trataba solo de dos oficiales, se trataba de una institución entera que había operado con impunidad durante mucho tiempo. Mientras miraba el tablero, Teresa Morales golpeó suavemente la puerta antes de entrar. ¿Cómo fue la reunión con el consejo de la ciudad?, preguntó Teresa, apoyándose contra el marco de la puerta. Marge se frotó las sienes, sintiendo el peso del cansancio. Fue tan difícil como lo esperábamos. Son solidarios con los cambios, al menos públicamente, pero ya sabes cómo son las cosas. Son cautelosos, quieren resultados, pero no quieren lidiar con las repercusiones. Teresa asintió. Están preocupados porque la vieja guardia se oponga. Deberían estarlo. Marge respondió, la vieja guardia no va a soltar su poder fácilmente. La expresión de Teresa se oscureció. He estado escuchando cosas. Algunos de los oficiales senior no están contentos con la nueva dirección. Están diciendo cosas como, esto no es lo que significa la policía, ya sabes, las tonterías de siempre. Marge frunció el ceño, pero no se sorprendió. Esperaba resistencia, pero no podemos retroceder, no ahora. La realidad es clara, Marge había encendido una chispa dentro del departamento y no todos estaban listos para ser quemados. La resistencia estaba creciendo, no solo en susurros entre las filas sino en acciones. Había oído de oficiales que arrastraban los pies con los nuevos protocolos, se resistían a la capacitación obligatoria sobre prejuicios y socavaban su liderazgo a puertas cerradas. Pero si pensaban que la intimidaría, estaban muy equivocados. Justo cuando Marge estaba a punto de responder a Teresa, su teléfono vibró en el escritorio. Miró hacia abajo y vio el nombre del sargento Jeff iluminándose en la pantalla. Dudó por un momento, su mente recordando la confrontación del sargento durante la reunión a principios de semana. Jeff era uno de los más vocales en resistir su liderazgo, pero tenía que darle crédito, no lo estaba ocultando. Veamos qué quiere Jeff, dijo Marge, levantando el teléfono para responder. Responda mucho, confirmó Teresa. Principalmente los oficiales más antiguos, los que han estado aquí durante décadas y piensan que este es su departamento. No quieren verlo cambiar, te ven como una amenaza. Marge se reclinó en su silla, su mente acelerándose.
Esto era más que una batalla por su posición, era una batalla por el alma del precinto. Si Jeff y su grupo lograban empujarla fuera, todo por lo que había trabajado se desharía. La comunidad perdería la fe, la junta de supervisión quedaría impotente y... Esto es lo que vamos a hacer, dijo Marche, su voz calmada pero resuelta. Necesitamos aislar a Jeff y a sus seguidores. Si piensan que pueden tomar el control, nos aseguraremos de que no tengan la oportunidad. Quiero que comiences a hablar discretamente con los oficiales que están en la cuerda floja, aquellos que tal vez no estén de acuerdo con Jeff pero tienen miedo de hablar. Necesitamos reunirlos, hacerles entender que el futuro de este departamento depende de ellos. Teresa asintió. Empezaré de inmediato. Marche hizo una pausa, sus pensamientos cambiando hacia la comunidad. ¿Y qué pasa con la comunidad? No podemos perderlos, no ahora. He estado manteniéndolos informados, dijo Teresa. Alicia y su grupo saben lo que está pasando. Nos están observando de cerca. Si las cosas salen mal, estarán ahí para apoyarte. Marche sintió una pequeña sensación de alivio. La comunidad había sido su aliada más fuerte y la necesitaba ahora más que nunca. Pero también sabía que esto no era su lucha. Es su lucha, respondió. Yo tengo que enfrentar la corrupción dentro del departamento de frente o arriesgarme a perder todo. Más tarde esa tarde, Marche se paró en la sala de cuadrillas, su presencia comandando atención. En cuanto entró en la sala, todo quedó en silencio. El aire estaba cargado de anticipación. Los oficiales presentes, tanto partidarios como detractores, sabían que algo se avecinaba. Marche había convocado esta reunión ella misma y había un sentido de finalidad en ella, como si todos pudieran sentir la tensión a punto de alcanzar su punto de quiebre. El sargento Jeffrey se encontraba cerca del fondo, con los brazos cruzados y una expresión inescrutable. Marche podía sentir sus ojos sobre ella, pero no dejó que eso la afectara. Había enfrentado adversarios más grandes que él antes y no iba a permitir que sus intentos de socavarla la distrajeran de la tarea en mano. Gracias a todos por estar aquí, comenzó Marche, su voz calmada pero firme. He convocado esta reunión porque necesitamos tener una conversación seria sobre hacia dónde se dirige este departamento. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Sé que algunos de ustedes son resistentes a los cambios que hemos estado implementando. Sé que hay quienes sienten que las viejas formas de hacer las cosas funcionan perfectamente y que lo que estamos haciendo ahora es innecesario. Pero déjenme ser clara, este departamento está cambiando y no es opcional. Un murmullo se extendió por la sala, pero Marche continuó, su voz siniestra. Estamos aquí para servir a la comunidad, para proteger y servir, no para intimidar y controlar. Eso significa que necesitamos ser responsables con los más altos estándares de responsabilidad e integridad. Los días del poder y abuso sin control han terminado. Miró alrededor de la sala, su mirada descansando en los oficiales que sabía que estaban vacilando, los que aún no habían elegido un bando. No estoy pidiendo perfección, estoy pidiendo progreso. Estoy pidiendo a cada uno de ustedes que se miren a sí mismos y decidan qué tipo de oficial quieren ser. Porque no se equivoquen, no hay lugar en este departamento para aquellos que no están dispuestos a adaptarse. Jeffrey dio un paso adelante, su voz cargada de sarcasmo. ¿Y qué pasa si algunos de nosotros no estamos de acuerdo con la manera en que estás manejando las cosas, jefa? ¿Qué pasa si creemos que estás llevando este departamento en la dirección equivocada? Marche se volvió para enfrentarlo, su expresión fría. No están obligados a quedarse, sargento. Nadie les está forzando a quedarse. La sala quedó en silencio. Jeff no había esperado una respuesta tan directa, había contado con empujar a Marche a una esquina, forzándola a retroceder. Pero en lugar de eso, ella había enfrentado su desafío de frente y ahora todo el departamento estaba observando para ver qué haría a continuación. Por un momento, Jeff dudó, la incertidumbre parpadeando en sus ojos, pero luego su expresión se endureció y dio un paso adelante nuevamente. Tal vez tú deberías ser tú quien se vaya, jefa. Después de todo, eres tú quien está dando la vuelta a este lugar. La atención en la sala alcanzó un punto de quiebre.
Marge podía sentir las miradas de todos los oficiales sobre ella, esperando para ver cómo respondía. «Yo no voy a ir a ninguna parte», respondió Marge, su voz fría y firme. «Fui nombrada para este rol porque este departamento necesitaba un cambio y ya sea que les guste o no, ese cambio está sucediendo. Tienen una elección, o se ponen a bordo con él, o...» Marge interrumpió, sus palabras llenando la sala con determinación. «O pueden elegir salir y encontrar otro lugar que se adapte a su manera de pensar». Jeffrey frunció el ceño, pero no dijo nada más. La sala permaneció en silencio, cada oficial procesando las palabras de Marge. Algunos miraban hacia otro lado, incómodos, mientras que otros parecían reconsiderar su posición. Marge dio un paso atrás, su mensaje claro. «Este es el final del camino para las viejas formas de hacer las cosas. Ahora es el momento de avanzar hacia una nueva era de responsabilidad e integridad. ¿Estamos juntos en esto, o no?» La reunión concluyó con un aire de tensión, pero también con una nueva comprensión entre algunos oficiales. Marge había dejado clara su posición y lo que esperaba de su equipo. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero estaba determinada a liderar el cambio que el departamento necesitaba. «O te vas o te sales. Pero si piensas por un segundo que puedes intimidarme o forzarme a salir, estás muy equivocado». El silencio que siguió fue ensordecedor. Jeffrey permaneció allí, su rostro una máscara de furia apenas contenida, pero no dijo nada. Había perdido. Marge había jugado su farol y ahora estaba claro para todos en la sala que él no tenía el poder que pensaba tener. Marge dio un paso más cerca de él, su voz bajando a un susurro peligroso. «Has estado trabajando en mi contra desde el principio, Jeff. Lo sé. Pero déjame dejar algo muy claro, tú no estás a cargo aquí. Yo sí lo estoy, y si tú o cualquiera más intenta socavarme de nuevo, se encontrarán fuera de este departamento más rápido de lo que pueden parpadear. ¿Me queda claro?» La mandíbula de Jeff se tensó, pero asintió, su derrota evidente. «Sí, jefa». Marge retrocedió, su voz elevándose nuevamente para que toda la sala pudiera escuchar. «Este departamento está avanzando con o sin ustedes. La elección es suya». Sin otra palabra, se giró y salió de la sala de cuadrillas, la puerta cerrándose detrás de ella con un clic definitivo. Esa tarde, mientras Marge se sentaba en su oficina, el peso del día se asentó sobre sus hombros. Había ganado esta batalla, pero sabía que la guerra estaba lejos de terminar. Las fuerzas que trabajaban en su contra no desaparecerían de la noche a la mañana y vendrían más desafíos, pero por primera vez desde que asumió el puesto, Marge sintió una verdadera sensación de progreso. Había confrontado la resistencia de frente y había salido más fuerte por ello. Mientras el sol se ponía fuera de su ventana, Marge se permitió un momento de reflexión tranquila. Pensó en su viaje, en los innumerables obstáculos que había enfrentado como mujer negra en la aplicación de la ley, en el racismo sistémico con el que había luchado tanto desde dentro del departamento como desde afuera. Pero también pensó en el progreso que había logrado, en la confianza que había comenzado a reconstruir con la comunidad y en los oficiales que estaban dispuestos a luchar por el cambio a su lado. Esto era solo el comienzo. El camino por delante sería largo y difícil, pero Marge estaba lista. Había llegado demasiado lejos para retroceder ahora. Con una determinación renovada, se volvió hacia su escritorio y comenzó a trabajar, su mente ya enfocada en el próximo desafío. El cambio estaba llegando al precinto y nada, ni las amenazas, ni la resistencia, ni siquiera sus propios miedos, lo detendrían. Si este vídeo te ha ayudado a conectarte más contigo mismo y te ha inspirado en tu camino de crecimiento, acciona y suscríbete al canal de Vidas de Inspiración para descubrir más historias que te llenarán de motivación y esperanza. Me encantaría conocer tu opinión, así que deja un comentario contándome cómo te ha impactado esta historia en tu vida o qué reflexiones te ha dejado. Y si crees que este mensaje puede inspirar a alguien que conozcas, compártelo con tus amigos para que ellos también puedan encontrar inspiración y propósito en sus vidas.